Tal como se ha indicado, el diagrama debe incluir la mayor información posible que permita leer el esquema y que además no pierda su objetivo, que es la sencillez. Para aquello, existe una forma de identificar y ordenar cada equipo o elemento al interior del diagrama. Para cumplir dicho propósito, existen los siguientes identificadores: el símbolo, el tag, el nombre y la información técnica. El primer identificador descrito es el símbolo, y este varía para cada elemento del diagrama. Para el equipo, el símbolo es por la simbología realizada por el equipo de trabajo o también mediante el listado de equipos incluidos en la norma ISA, mientras que para la instrumentación y las señales, los símbolos provienen de la norma ISA. En el caso de las tuberías, que principalmente son representadas por líneas, estas dependen de la simbología realizada por el proyectista, quien le otorga características como colores, grosor, etc. Para el segundo identificador, el tag, se define para todos los elementos a excepción de la instrumentación mediante el listado realizado por el grupo de proyectistas de las distintas especialidades. Para el caso de la instrumentación, esta se determina de acuerdo a lo indicado en la norma ISA. La numeración en los tags se define de acuerdo a la cantidad de los subprocesos, a los cuales se le designa un número, de preferencia mayor a 2 dígitos, para posteriormente asignar a cada equipo dentro del subproceso dicha numeración, la que va aumentando de manera correlativa. El tercer identificador es el nombre. Este solamente se designa a los equipos y se define generalmente por el proyectista de proceso. Por último, la información técnica, la cual describe la información relevante que permite un mejor entendimiento del proceso escrito. Esta incluye ya sea los equipos, instrumentación o tuberías. Como ejemplo de información técnica, esta puede ser la capacidad del estanque, potencia del equipo, rango de medición del instrumento o el diámetro y material para las tuberías. Los identificadores recientemente descritos deben plasmarse en el diagrama y, tal como hemos visto, estos deben seguir algunas reglas simples para mantener el orden dentro del plano. Los símbolos se ubican en el cuerpo principal del diagrama y de manera horizontal, tal como se ha expuesto anteriormente. Los tags se posicionan de acuerdo al elemento que va asociado. Para los equipos y tuberías, la ubicación es la más cercana al símbolo, mientras que para la instrumentación es al interior superior de su simbología. Se describirá con mayor claridad en láminas posteriores. La posición del nombre, solo indicar los equipos, se debe posicionar bajo el tag. Por último, la información técnica se posiciona lo más cercano a la simbología, tanto para la instrumentación como las tuberías, mientras que para los equipos, esta se puede ubicar en la parte superior o inferior del cuerpo principal del plano. La información técnica asociada a los equipos tiene 2 ubicaciones, pero ¿en qué condición se coloca en la zona superior o en la zona inferior? Esta inquietud también está resuelta para mantener el orden dentro de los planos y es de la siguiente manera. La información técnica que se posiciona en la parte superior es de los equipos fijos, tales como estanques, calderas, etc., mientras que la información ubicada en la zona inferior es para los equipos rotativos, como los motores, bombas o sopladores. La simbología para la instrumentación es representada por un círculo, el cual será definido en láminas posteriores. Las líneas dentro del diagrama representan distintas conexiones, dependiendo de la forma de esta. Las líneas principalmente usadas son la línea continua, la cual representa conexión del proceso o alimentación de instrumentos, línea segmentada, que representa conexiones eléctricas, y las líneas con circunferencia, que representan enlaces de comunicación o señales internas. Las líneas continuas comprenden, como se indicó, a las conexiones del proceso, aunque se toma como referencia en la lectura de izquierda a derecha, a veces es necesario y requerido el indicar el sentido del flujo. Por ello es que se utilizan las flechas.
El uso de las flechas dentro del diagrama es el siguiente: se deben colocar a la entrada a los equipos, pero no a instrumentos ni válvulas, o cuando se cambia de dirección dentro del diagrama. La simbología de las válvulas son descritas a continuación y estas se pueden obtener desde la norma ISA o bien desde la simbología realizada por los proyectistas. La simbología individual de la válvula indica que el accionamiento es manual, pero estas se pueden combinar con equipos eléctricos, ya sean motorizadas o solenoides, para convertirlas en válvulas automáticas, y se identifican al colocar las figuras descritas sobre la simbología de la válvula. Las válvulas se codifican o nombran de acuerdo a su operación o de acuerdo al proceso. Tal como se indica en la tabla, se definen las válvulas por bloque, tipo on-off, o por estrangulamiento, modulación del flujo, y para cada una existe una denominación. La simbología de bombas se obtiene del catálogo de la norma ISA o de las diseñadas por el proyectista. El diagrama indica el proceso físico, pero también se incluye el de comunicación de los instrumentos. Con esto se informa al lector la automatización del proceso. El cerebro dentro del diagrama pueden ser dos: el DCS, sistema de control distribuido, o el PLC, controlador lógico programable. El DCS está enfocado en una red de comunicación con varios controladores y posee una mayor capacidad de procesamiento, mientras que el PLC es un sistema descentralizado, es decir, trabaja de manera autónoma y está pensado principalmente para el accionamiento o detención de los equipos. El cerebro del proceso debe quedar bien descrito en el diagrama para no tener inconvenientes, y estos se representan como una circunferencia encerrada con un cuadrado. Para el DCS y para el PLC, un rombo encerrado por un cuadrado. La representación de los instrumentos en el diagrama se compone de 4 elementos: el acrónimo, el tipo divisor, el número TAC y la información adicional. Para definir el acrónimo del instrumento se tienen reglas, las cuales son: todas las letras deben escribirse con mayúsculas, no deben emplearse más de 4 letras, puesto que ya sería ilegible, y de requerirse más se debe adjuntar otra circunferencia conectada a la existente. Siempre la primera letra del acrónimo representa el proceso: F para el flujo, L para el nivel, etc. Y estas provienen del inglés debido a que la norma ISA es norma internacional. La segunda letra, que es opcional, indica un parámetro adicional como acumulación o diferencial. La tercera letra, también obligatoria, indica la función del instrumento, como por ejemplo E para indicar el sensor, T para indicar transmisor, C y controlador. Y por último, la cuarta letra, que también es opcional, que indica otra función del proceso, como high o low. En esta lámina se muestra la tabla para determinar el acrónimo del instrumento. Proviene de la norma ISA. Cabe destacar que, a pesar de ser una norma, lo que impera en la lectura del diagrama es la simbología incluida en el proyecto. Esto quiere decir que el proyectista está en la facultad de definir de distinta manera o agregar definición a las letras sin significado, siempre y cuando éste lo registre en el plano. De lo contrario, se asume que el diagrama se rige por la norma. La línea divisoria indica la ubicación del instrumento en el proceso. Sin línea es equipo interno. Línea divisoria continua: el instrumento se encuentra en sala y accesible. Línea divisoria segmentada: el instrumento se encuentra en sala pero no es accesible. La línea continua. La doble línea continua indica que el instrumento está en terreno, en tablero auxiliar y con acceso. Y por último, la doble línea segmentada indica que el instrumento está en terreno, en tablero auxiliar pero sin acceso. Como ya se mencionaba, la información adicional y el número TAC se han descrito anteriormente. En resumen, la información adicional entrega
la información de medición del instrumento, como el rango, mientras que el número es definido por un subproceso y generalmente la instrumentación que comprende el lazo posee la misma numeración. Por último, las señales ya descritas anteriormente, la línea segmentada, señales eléctricas y la línea continua con circunferencia de señales de comunicación. Y esta ha sido la presentación de la construcción de los diagramas de PenID.